Muy bien. Y 102 aniversario del genocidio armenio. Nosotros nos comunicamos con Magda Taktachean, que nació en Buenos Aires el 6 de marzo de 1967. Es una tercera generación de armenios. Ella es periodista, graduada en la Universidad Católica Argentina, trabaja en Clarín desde 1998. Actualmente integra el equipo de editores de la revista Viva y escribió el libro No me olvides Armenui. Cuando se desencadenó la feroz persecución contra el pueblo armenio en 1915, Armenui tenía 1 año y medio y vivía con su familia en el pueblo de Aintab. Ahí, por entonces, era parte del Imperio Otomano. Y bueno, vamos a hablar con Magda para que nos cuente un poco esta otra mirada de lo que fue el genocidio armenio a través de su abuela. ¿Qué tal? Muy buenos días, Magda, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Gabriela. Gracias por llamarme. No, el placer es nuestro. Bueno, día especial para los armenios. Un día fuerte, ¿no? Sí. Habla también, el libro que vos escribiste, La resiliencia, ¿no? Cómo tu abuela, pese a todas las cosas que tuvo, todo lo que tuvo que atravesar, cómo pudo, formar su familia, venir a la Argentina. ¿Cómo fue esa huida? Porque era muy pequeña. Sí, tal cual vos lo dijiste. Todas las historias de los armenios en general son resilientes, porque la mayoría no contó lo que le había pasado. El genocidio armenio fue el primero del siglo XX, ocurrido entre 1915 y 1923, el Imperio Otomano. Los turcos otomanos masacraron y asesinaron 1,5 millones de armenios. Eso es lo que recordamos hoy. Sí. Y entonces mi abuela, cuando tenía 1 año y medio, en 1915, los otomanos obligaban a la gente, a los turcos otomanos obligaban a la población de origen armenia a dejar sus casas. Sí. Entonces mi bisabuelo, Auset Demirjan, entendió que tenían que huir, que dejar su aldea, que era Aintab. Sí. Que hoy está en el centro de Turquía, Aintab, se llama Gazi Aintab, esa ciudad. Sí. Entonces la agarró a mi abuela, la metió en la alforja de un burro, era bebé, tenía 1 año y medio, y en la otra alforja lo escondió al hermanito de mi abuela, que tenía 9 meses. Sí. Los tapó, y así en el burro cruzaron el desierto, caminando 100 kilómetros, hasta llegar a Alepo, sin agua, sin comida. Se metían piedras en la boca para evitar que se les llagara por la sed. Sí. Iban con mi bisabuela, Satenig, a quien la habían vestido de varón, porque si en los controles, si veían que era mujer, la podían detener. Sí. Y vos sabés que cuentan que, cuando pasaban por los controles, rogaban que los bebés no lloraran porque estaban escondidos. Claro, porque estaban escondidos. Exactamente, adentro de las alforjas. Y allí iban escondiditos y los sacaban cada 2 horas para que respiraran. Y a mi abuela le quedó una tortícolis de por vida por esta posición de su cabeza adentro de la alforja. Claro. Finalmente llegaron a Alepo, estuvieron 3 años allí viviendo en un campo de refugiados, y luego volvieron a Aintab porque la situación política, hubo un momento en que se había calmado, muchos armenios regresaron porque querían de nuevo ocupar sus casas, volver a los colegios, en fin, retomar su vida. Sí. Y en 1922, más o menos, cuando mi abuela tenía 7 años, una noche, entran los turcos otomanos a la casa, los toman a todos prisioneros. Ahí mi abuela ya tenía 3 hermanitos más. Sí. Y es terrible porque los suben a un tren donde deportaban a los armenios y los llevaban al desierto de Deir Zor, que es donde ocurrían estas caravanas de la muerte, donde los armenios morían por inanición, olvidados y bajo el rayo del sol, producto de todo tipo de violaciones y desastres. Y entonces los suben al tren, y mi bisabuelo, entendiendo que si seguían ahí, morían, iban a morir. Entonces descubrió un hueco en el piso del vagón. Sí.
esperó a que se hiciera de noche, la agarró a mi abuela, la envolvió en un trapo y la tiró por ese hueco a las vías del tren. Sí. Después agarró a cada uno de los hermanitos y los fue tirando por ese hueco. Después la tiró a mi bisabuela, que ya estaba embarazada de 5 meses, porque estaba esperando el 5º bebé. Sí. Y último se tiró mi bisabuelo. Y ahí los reagrupó de las vías y de nuevo llegaron caminando a Alepo, de nuevo, la misma odisea de los 100 kilómetros. Después ya de Alepo no regresaron a Intab, digamos. Sí. Y entonces a partir de ahí, bueno, cuenta la historia que pasaron unos años, mi bisabuela falleció, muchos armenios fallecían porque quedaban muy debilitados, o sea, el que lograba sobrevivir ya era un milagro. Sí, 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 en esas condiciones extremas. Y te cuento cómo fue que mi abuela llegó a Argentina. Claro, ¿cómo llegó? Claro, entonces lo que pasó fue que a los pocos años mi bisabuela dio a luz y a los pocos años, cuando su última hija era chiquita, fallece. Entonces mi bisabuelo se tenía que volver a casar porque, bueno, las costumbres de la época, un señor solo con 5 chicos. Y entonces las costumbres de la época también decían que no podía entrar una nueva mujer a la casa si había otra. Y la otra era mi abuela, que ya era señorita, tenía 13 años. Sí. Y entonces, ¿cuál fue la solución? ¿Cuál fue? ¿Casarla? Le organizaron tal cual, le organizaron un casamiento en la Argentina. Ah, en Argentina. En Argentina, claro. Ella, o sea, la foto de la tapa del libro que yo escribí, No me olvides, Armenui, la foto que está ella con un vestido es la foto que le sacaron para mandarle al novio, que era mi abuelo, que estaba acá en Argentina. Claro, y por supuesto no se conocían. No. Y la mandaron con la familia, o sea, ahí fue terrible porque mi abuela se tuvo que despedir de toda su familia para siempre, aunque ella juró para sus adentros que los iba a traer, y los trajo. Pasaron 20 años hasta que pudo traer a su padre, a mi bisabuelo, a quien yo conocí, y reencontrarse. Y vos sabés que yo cuando era chiquita iba los domingos, todos los domingos a lo de Armenui, cocinábamos juntas, y a la tardecita me llevaba de visita a lo de mi bisabuelo. Yo le decía el abuelo viejito, porque no podía creer la cantidad de arrugas que tenía. Claro. Y vos sabés que yo me enteré de esta historia de grande. Magda, justo lo que te iba a preguntar, ¿cómo te fuiste haciendo esta historia? Porque me imagino, digamos, en situaciones cotidianas, antes de que llegue a ser libro, esta historia por ahí la has escuchado de tu abuela. Sí, no, es increíble porque, mira, lo único que yo escuché de mi abuela fue la huida en el burro. Ajá. Mi abuela no hablaba del genocidio. No contaba. No se hablaba. Por ahí mi abuelo decía algo, contaba que ellos hablaban en turco entre ellos porque los turcos los obligaban a los armenios a hablar en turco, no podían hablar su idioma. Entonces mi abuelo contaba, por ejemplo, que él había aprendido a hablar turco porque si hablaba en armenio le cortaban la lengua. Claro. Y a mí estos pequeños relatos de chica, me acuerdo, me causaban terror, pero cuando uno tiene 6, 7 años, no preguntás, ¿te parece algo así? Medio, y peor aún, lo naturalizás, eso fue lo que pasó, y lo que pasó con muchas historias de los armenios. Entonces mi abuela, había contado esta historia del burro, y yo, me parecía algo tremendo. Lo contó un día que yo en la mesa dije que no iba a comer porque estaba a dieta. Yo tenía también 13 años, típica adolescente, y que estaba medio gordita, y dije, no, yo abuela, hoy no como, y ahí se armó. Ahí fue, y ahí mi abuela, vos sabés que se puso a llorar. Decirle que no vas a comer una abuela es lo peor que puede hacer. Pero justamente toda una historia con toda esta historia. Claro, entonces ahí ella se puso muy mal, se le pusieron todos los ojos llenos de lágrimas, y alguien en la mesa, mi tía, delante de ella, contó la escena del burro. Y yo, esto fue la única vez que la vi llorar a mi abuela. Mi abuela vivió hasta los 90 años, y fue la única vez que la vi llorar. Y entonces yo, porque cómo surgió toda esta historia, o sea, yo me acordaba de eso, y yo crecí, hice mi vida, y cuando hace 2 años, cuando se conmemoraron los 100 años del genocidio armenio, yo escribí una nota para la revista Viva de Clarín, donde trabajo,
Sí. Y entonces yo dije, yo voy a contar la historia de mi abuela. Y conté la escena del burro y las costumbres familiares. Cuando le voy a leer la nota, antes de que saliera publicada, a mi tía Alicia, la hija de Armenui, sí, me dice, bueno, pero hay otra parte de la historia que vos no sabés. Y ahí me cuenta la escena del tren. Ajá. sí. Esto hace 2 años, nada más. Sí, sí. Y bueno, y ahí fue como... Sí, como un disparador. Sí, como ahí para... fue un momento muy así como profundo y así clave en mi vida, porque bueno, yo siempre había querido saber la historia familiar y estas cosas que te decía, que por ahí un poco uno lo naturaliza, otro poco porque yo sabía que preguntar era ir hacia un lugar donde duele. Sí. Sí, sí. Pero bueno, duele, pero es como representativo, Magda Taktachean, es como representativo de lo que realmente, del horror y del desastre de lo que fue este genocidio armenio. Y también para dejar lo que es, digamos, importante, es dejar testimonio. Sí. Escrito, documentado, sí. de los horrores que sufrió el pueblo armenio. Vos sabés que a 102 años del genocidio es un pueblo que todavía busca memoria, ¿verdad? Sí, Hay 30 naciones, menos de 30 naciones en el mundo han reconocido. Sí. Pocos hablan del genocidio armenio. Exactamente, lamentablemente no se habla, es un tema que no está en la agenda más importante o caliente. Hablamos sí mucho de derechos humanos, lo cual me parece perfecto, y sobre todo hoy, fíjate lo que yo te contaba, mi abuela se refugió en Alepo, Siria le dio refugio. Que hoy es un lugar que y hoy es un lugar devastado. Sí, está exactamente, y los sirios hoy que cobijaron a los armenios, que los ayudaron, que los protegieron, están sufriendo hoy el mismo drama humanitario. Sí. Y pasaron nada más que 102 años, digo, la humanidad y nosotros como nietos, como periodistas, como el lugar que ocupemos, cualquiera sea, como ama de casa en nuestra sociedad, todos, yo creo, desde nuestro lugar, tenemos que ayudar a construir memoria. Sí. Se puede ayudar a construir memoria desde el lugar que uno esté. Sí. Dando testimonio, enseñando valores, que fue lo que me enseñó mi abuela, no hablando del genocidio. Mi abuela me enseñó a cocinar, me enseñó a amar. Sí. Y yo creo que esas enseñanzas se transmitieron. Sí, sí. Eso es lo importante, lo importante. Y que hayan salido de esta manera tan amorosa, si se puede decir. Totalmente. Mi abuela era Vos sabés que nunca yo la oía hablar mal de nadie. No era una persona con resentimiento. Claro. Realmente no. Tenía carácter, porque todos me dicen tu dulce abuela Armenui. Sí, era muy dulce. Pero tenía... Sí, claro. Y sí. Era una mujer fuerte. Y era una mujer fuerte. Imagínate todo lo que pasó ya desde tan pequeña. Sí. Y que además que lo recordara. Sí. O sea, evidentemente... Viste que uno por ahí al año y medio no tiene tanto recuerdo. Ella le quedó marcado a fuego. Se quedó marcado y hay una escena que bueno, que no les cuento, pero es el comienzo del libro, porque además como mi tía Alicia, la hija de Armenui, se entera de la escena del tren. Sí. ¿Cómo es que te cuento eso sí, brevemente? Contame. Pues todo esto, yo, digamos, destapé los archivos familiares en una investigación que me llevó más de un año. Sí. Y un día, vos sabés que van al cine, Alicia y Armenui, más o menos 1980, se estrenaba Los unos y los otros, la película. Ajá. Y ahí, en el comienzo de la película, que trata sobre el holocausto judío, una madre judía que la están llevando al campo de concentración, tira a su bebé a las vías del tren para salvarlo. Y en esa escena, mi abuela Armenui empieza a llorar, desconsoladamente. Sí. Te lo cuento y me agarra... Es piel de gallina, se pone piel de gallina. Y ahí mi tía le dice, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mi abuela no quería contar. Y bueno, cuando llegan a la casa, mi abuela estaba muy mal. Sí. Y ahí, recién ahí, 1980... Sí, tu abuela saca... Exactamente. Mi abuela
le puede contar a mi tía, a su hija, sí, lo que habían pasado. O sea, era algo que tenía adentro, que no se lo podía sacar. Y bueno, y por supuesto las historias son sí, tremendas. sí, Yo digo siempre algunas incluso hasta peores, si cabe la palabra, porque bueno, sí, la familia de mi abuela pudo sobrevivir, sí, pero sí, pudo sobrevivir, pero quedaron marcados para toda la vida. quedaron marcados para toda la vida. Y yo creo que además yo insisto en este tema de buscar memoria, verdad y justicia, es la única forma Sí, en que las heridas pueden cerrar y podemos construir una sociedad libre de guerras, libre de Sí. discriminación, donde podamos convivir con todos los credos, sí, con todas las opiniones. sí, sí. Así que bueno, ahí está Armenui. Y ahí está Armenui, que quedó, bueno, inmortalizada. Sí. Quedó Sí. inmortalizada. Yo todavía como que me cuesta a veces verla en la tapa del libro, porque Claro, sí. Sí, haberla convertido en un personaje. Quiero decir algo que todas mis fuentes de investigación en la familia Sí. tienen de 80 años hacia arriba. Sí, así que es Claro. más difícil todavía porque se van por las ramas seguramente No, cuando uno quiere no, conversar. vos sabés que no, fue increíble lo que pasó. Lo digo porque, bueno, ellos fueron valientes, abrieron su corazón. Yo tenía bastante temor porque sabía, como te decía antes, era llevarlo hacia lugares Sí. que habían quedado ocultos por una cuestión de que había que sobrevivir Sí. y que dolían, pero se fueron entusiasmando todos, las hermanas menores y hermanos menores de mi abuela era la mayor, Sí. fueron en total 8 hermanos, Sí, y bueno, todos se prendieron y tomaron, cuando estábamos Claro. investigando Sí, para sí. este libro, nos reuníamos a almorzar. El almuerzo seguía todos los domingos, Sí. seguía hasta la noche, con tarde. comida típica armenia. Con comida armenia, Ay, por qué bueno. supuesto. y bueno, y me traían fotos, y por ahí uno contaba algo, y entonces la otra hermana de mi abuela se acordaba de algo más. Claro. Y yo a veces, te digo, ni siquiera tenía que hablar. Claro. Estaba el grabador Sí. en el centro de la mesa y la computadora, pero entre ellos se había generado algo muy increíble. A 100 años Sí. de ocurrido el genocidio, porque entre todos ellos fueron reconstruyendo su vida. ¿Viste? Yo digo, es un ejercicio de memoria, porque Sí. uno decía algo, el otro se acordaba de algo, y yo hacía periodista, Sí, como una soy, síntesis. Y sí, ese... quería siempre chequear toda la información, y por ahí lo que uno me contaba iba y se lo contaba al otro, a ver Sí. si, porque por suerte tenemos una familia muy grande, y para chequear, ¿viste? Sí, Para ver sí. si... Y después ahora con el libro ya publicado, porque yo trabajé como en absoluto encierro y concentración y soledad, y ahora con el libro publicado me escribe muchísima gente que me dice, a mí me pasó lo mismo, en mi casa fue así, y cuestiones exactamente iguales. Sí, realmente, bueno, para no perdérselo el libro, porque es como un símbolo en estos 102 años de genocidio armenio, ¿no? Y tampoco visibilizado en todo el mundo. Nos Porque entristece eso. Es más, hoy se está estrenando una telenovela turca en Telefe, sí. y es algo que lo quiero decir también, que a los armenios nos duele. Y sí. Por supuesto que puede estar la telenovela y nadie dice nada. Sí, pero acerca de justo eso. hoy. Pero justo hoy. Entonces, en estos pequeños, grandes hechos, lo que decía hace un rato, entre todos tenemos que construir memoria, y todos, desde el lugar que ocupemos, somos responsables sobre esas enseñanzas que estamos transmitiendo. Entonces, por eso yo les agradezco el llamado, porque hablar sobre el genocidio, sobre lo que pasaron nuestros abuelos, y en este caso yo hablo de mi abuela armenia, y en representación de ella me atrevo a incluir a toda la comunidad armenia, pero todos los que habitamos este querido país, la mayoría, descendemos de los barcos
de italianos, franceses, españoles, lo que sea. Nuestros abuelos pasaron historias de sacrificio, de desarraigo, Sí, de guerras, sí, de guerras. Y dieron lo mejor Sí. para darnos la vida. Sí. Bueno, Magda Taktachean, te agradecemos muchísimo este contacto con Mañanas del Aire. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para invitarlos este viernes 28 de abril. Sí. Ajá. A las 19 vamos a estar en Fátima, en Pilar, en el espacio de arte en las fábricas, presentando No Me Olvides. Muy bien. En @MagdaTacta, que es mi Twitter, ahí Sí. si quieren está toda la información. Y el 7 de mayo, domingo 7 de mayo, a las 18:30, en la Feria del Libro, también vamos a estar presentando en el espacio Clarín. Muy bien, Magda. Muchísimas gracias. Los esperamos a todos. Gracias, un abrazo. Allí estaremos. Ah, Un abrazo. Era Magda Taktachean, que reconstruyó la historia a través de la historia de su abuela, bueno, lo que fue la brutalidad del genocidio armenio. En No Me Olvides Armenui se llama el libro de Magda Taktachean.